Feliz sábado, hermanos. Soy el pastor Eli. Es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Les extraño mucho. Yo sé que este fue mi sábado que me tocaba estar con ustedes, pero estamos unidos por el Espíritu Santo y estoy feliz que podemos por lo menos estar juntos en el estudio de la palabra de Dios, y yo sé que muy pronto vamos a estar juntos otra vez. Gracias por todo y antes de comenzar vamos a tener una oración para pedir al Espíritu Santo a dirigir y guardarnos en estos tiempos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor que has estado con nosotros. Tu Espíritu Santo ha guiado y ha ayudado en todo lo que hemos hecho. Gracias Señor que estamos vivos, estamos saludables y espero Señor que nos puedes seguir ayudando y protegiendo. Sabemos que la tecnología es muy bueno, pero también la señal entra y sale, Señor, y a veces tenemos problemas con las computadoras, así que oramos en una manera especial, que tú bendigas a nuestra tecnología, que tú ayudas que la señal se quede fuerte, que cada persona que está viendo el video hoy puede ser bendecido y no perder señal. Bendíganos y que tu Espíritu Santo nos une en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Revolución Cubana duró 6 años y estuvo llena de sangre y dolor. Mucha gente peleaban contra vecinos, contra amigos que eran los mejores amigos antes de la guerra, tuvieron que matar el uno al otro. Y por eso fue muy triste la guerra. Y uno de los soldados rebeldes en su batalla fue capturado y le condenaron a la muerte por fusilamiento. Llegó el día en que sería ejecutado y los guardias vinieron y lo guiaron, lo llevaron con una venda y le llevaron unos pasos. Él no sabía dónde iba, pero se imaginaba que eran sus últimos pasos. Y después de unos momentos le pararon y le quitaron la venda. Y él estaba afuera de la prisión, no entendía por qué le habían dejado salir y le quitaron las cadenas. Y estaba muy confundido. Uno de los enemigos le informó que su mejor amigo, que era un comandante del ejército rebelde, se había rendido para tomar su lugar. Le había llamado el ejército y le había dicho: mira, si tú dejas que mi amigo sale libre, yo me voy a rendir y tú me puedes matar a mí. Él no tuvo tiempo de procesar la información cuando escuchó el disparo. Y su amigo había tomado su lugar. Su amigo se preocupó tanto por él que había dado su vida en su lugar. Qué bueno tener un amigo así, ¿verdad? Sería tan lindo ser ese tipo de amigo y también tener un amigo que estaría tan dispuesto a protegernos y cuidarnos. Pero, hermanos, le quiero decir que sí tenemos un amigo así. Tenemos una experiencia igual. Jesús personalmente ha tomado nuestro lugar. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Amén. Jesús no murió para complacer a un Dios enojado. Él dio su vida para rescatarnos del control de Satanás.
Toda la Biblia es la historia de la redención de la humanidad. Y la Biblia es nuestra llave, es como nosotros podemos conocer quién es Dios, acercarnos a Dios y formar una relación con Dios. Y por eso es tan importante leer la Biblia, estudiar y cada semana por semana, aprender más de lo que la Biblia dice, porque por nuestro conocimiento, por leer la Biblia, también nos acercamos a Dios. Pero no fue escrito para un solo grupo de personas, fue escrito para todos tipos y todas mentalidades y todas culturas. Y por eso no está escrito para nuestra lógica. A veces los eventos no pasan enseguida, a veces pasa una cosa que pasó después y después meten otra historia y no se escribió históricamente, se escribió en la manera más importante para nosotros entenderlo, para que todos lo entendieran. No, pero solo cuando nosotros tenemos toda la Biblia y estudiamos toda la Biblia en completo, podemos entender la historia de redención. La Biblia revela el carácter de Dios en 2 palabras. Dios es amor y Dios es justo. Amor significa que Dios es misericordioso, que Dios es cariñoso, que se interesa por nosotros y que no nos obliga, no nos va a forzar a hacer lo que Él quiere. Justo significa que Dios es organizado, que Él tiene leyes, Él tiene justicia, Él nos protege del pecado de los malos y también que Él es imparcial. Él no quiere a unos más que otros. Él no le va a tratar a unos como su hijo favorito y otros como si no valen. Dios nos ama a todos y Él nos cuida igual. La Trinidad participó en la creación. Era Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo nos creó. Y ellos juntos crearon todo lo que nosotros vemos en el universo. Pero parte de su creación era que Dios quería crear seres que tenían la posibilidad, la habilidad de amar. Y no solo amar, pero tener justicia y tener límites para cuidar a la gente y que puedan amar y tener esa relación. Y para amar tienes que tiene que ser una elección propia, que tú tienes que decidir amar o no es verdadero. Si yo te digo que mi silla me quiere, me ama, vas a pensar que yo soy loco. ¿Por qué? Porque una silla no puede escoger, decidir amarme a mí. Si yo te digo que un robot que yo construí, que ese robot me quiere, van a pensar que soy loco. ¿Por qué? Porque ese robot que es de metal, que yo programé, ese solo hace lo que yo le digo. Si ese robot no puede decidir a amarme, no es amor, es control. Pero Dios quiso crear a todos con esa posibilidad de amar, o si deciden a no amar a Dios. Toda la creación podía elegir seguir y obedecer a Dios, o desobedecer y rebelarse. Pues la Biblia nos dice que antes que los seres humanos pecamos, el pecado comenzó en un lugar muy especial. Comenzó en el cielo con un ser que se llama Lucifer. La Biblia nos dice casi en el último libro, casi en la última página de la Biblia, qué sucedió en el cielo. Comenzamos en Apocalipsis 12, en el versículo 7.
Dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros nos confundimos porque pensamos, bueno, el dragón y el diablo y Satanás, esos son diferentes personas. ¿Por qué le vas a decir, por qué le vas a dar tres nombres al mismo ser? Pero ahí vemos en el versículo que leímos, el dragón, el diablo, Satanás, el serpiente, son nombres diferentes para el mismo ser que es Lucifer. Él fue el primero que eligió rebelarse de Dios y cometer mal. Él sintió envidia a Dios y quiso tomar su lugar. Él quería ser Dios, él quería tener su propio reino. Entonces acusó a Dios de no ser amoroso y ser injusto. Dijo que la ley de Dios era demasiado estricta y que impedía que las personas fueran felices. Él predicó la libertad de las reglas opresivas de Dios y convenció a otros ángeles para unirse a su causa y fueron expulsados del cielo. Ellos pelearon y perdieron. Dios creó a todos con el poder de elegir. Y por lo que tenía que ser justo, tuvo que permitir que su creación eligiera por sí mismo. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios hizo todo lo posible para protegerlos. Él no quería que ellos cayeran en tentación, pero si Él no les hubieran dejado escoger, no hubieran tenido libertad propia. La Biblia nos cuenta cómo se desarrolló el drama en Génesis 3. Permiso. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho? ¿No comáis de ningún árbol del huerto? Dios, Él hizo todo lo posible para cuidarle a Adán y Eva. Él limitó a Satanás a un árbol en todo el jardín. Con miles y miles de árboles, Satanás solo pudo usar uno. Y también Dios pasó tiempo con Adán y Eva enseñándolos. Él les enseñó la historia humana, Él les habló de su ley, de lo que tenían que ser para estar felices, y caminaba con ellos y hablaban cada día. Él pasó día por día con ellos, educándolos y ayudándolos, pero no pudo evitar que hablaran con Satanás, porque eso es quitarle su poder de elección. El problema es que Satanás no sigue las reglas de Dios. Él no juega justo, él hace trampa. Y en lugar de ser franco, en lugar de ser honesto, Satanás se presentó como un serpiente y dio una verdad parcial. Tentó a Eva a desobedecer a Dios sin revelar todas las consecuencias. Él no le dijo qué iba a pasar, solo dijo, bueno, no vas a morir hoy, no vas a morir en este momento, pero él no le dijo que iban a morir después, que iban a sufrir, que iban a conocer el dolor y el frío y el descanso. Si no hubieran sido engañados para comer el fruto, podrían haber evitado el pecado. Si ellos sabían lo que era pecar, las consecuencias, ellos no hubieran comido esa fruta. Pero Dios no nos dejó
sin ayuda. Él nos cuidó, Él nos dio un escape. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Satanás iba a ser vencido. Esto significaba que un Salvador vendría a redimir a la humanidad. La humanidad se convirtió en un participante involuntario en un conflicto sobre si la ley de Dios era bueno o malo. Dios fue acusado de ser egoísta y ser injusto. Si mataba a Adán y Eva y todos los ángeles rebeldes, sería un Dios cruel, ¿verdad? Sería un dictador que destruiría a toda oposición. Pero si le perdona a la humanidad, sería injusto, porque no puedes desechar las leyes cuando no te conviene, cuando son tu familia o tu favorito. No puedes no es justo dejar que ellos los rompen porque son tus favoritos. Para ser justo, la humanidad enfrentaría la muerte eterna. Para amar, Dios tenía que darle a la humanidad una oportunidad de redención. Entonces se estableció un plan que demostraría la justicia de Dios, demostraría el amor de Dios y sería justo. Jesús tomaría nuestro lugar. Adán y Eva pensaron que Jesús iba a venir en su vida. Ellos pensaban que sus hijos eran el Mesías, pero en cambio sufrieron mucho. Fueron los primeros padres en enterrar a su hijo. Fueron los primeros padres ver su hijo corrompido por el mal. El pecado y el sufrimiento florecieron porque Satanás tienta a las personas a ser egoístas y hacer lo que quieren. Y Dios tiene que permitir que las personas tomen sus propias decisiones. Cada de nosotros podemos elegir hacer bien o mal. Dios no podía evitar que Caín matara a su hermano no podía obligarle a hacer el bien. No puede castigar a alguien antes de cometer el pecado. Y aunque Dios sí es poderoso y aunque Dios puede salvar, Él no puede manipular, Él no puede forzar a la gente a obedecerlo. Y cuando la gente decide cometer el mal, Él tiene que darles esa libertad para escoger por su propia decisión, hacer su propia decisión. Tenemos que recordar que se prometa justicia, no en estos días. Dios no te dijo que todo te va a ir bien, que nunca vas a sufrir, que nunca vas a tener problemas con justicia, pero nos prometió que nuestra justicia está prometida en el cielo. Él está notando cada injusticia. Podemos ver que vamos a tener que responder al Dios de la justicia por nuestras acciones. Nadie se escapa con el mal. Cuando entiendes esto, hay más razones de tener lástima al criminal que cree que se salió con las suyas que uno que está en la prisión. El arrogante, impenitente y malvado se enfrentará a un juicio mucho peor que cualquier cosa que la justicia humana puede hacer. Y Satanás tenía el dominio de la tierra y se le permitió invadir a las personas con pecado. Miles de años pasaron sin Mesías, sin respuestas.
Pero, sin embargo, Dios todavía estaba activo en la historia de la humanidad. Él todavía estaba trabajando, ayudando a la gente. Hubo personas que permanecieron fieles a Él. Abraham, Isaac, Jacob. Y Él trabajó con esa gente, Él les instruyó. Y uno de los métodos de enseñanza favoritos de Jesús, de Dios, es la lección objetiva, donde se realiza un hábito, una acción, para enseñar una lección más práctica o más profundo. Para recordarle a la humanidad el plan de redención de Dios. Dios construyó un tabernáculo terrenal y Él instituyó el sistema de sacrificios. Todos los aspectos del servicio del santuario apuntan a Jesús, hablan de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Nunca hubo un momento en la historia en el que estuviéramos solos. Dios siempre ha estado con nosotros, hasta hoy en día. A pesar del pecado y las malas elecciones y tanto sufrimiento, Dios trabajó para salvarnos de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y a través de todo, había esa esperanza que tu salvación está a la puerta. Jesús vendría pronto. Y finalmente llegó el día que Jesús llegó. Lucas 19:10 nos dice que Jesús vino con una misión, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se perdió. Los efectos de la desobediencia a Dios fueron claros durante miles de años. Cuando ya llegó Jesús, la gente sabía qué es el precio del pecado, qué es el sufrimiento del pecado. Jesús tuvo que dejar sin duda que el camino de Dios era justo, amoroso y lo más importante, que era superior a la de Satanás, al de Satanás. Jesús no podía tener ventaja sobre ninguna otra persona. Su única ventaja terrenal fue que nació sin el deseo de pecar. Pero Él nació como Adán, Él no nació con fuerzas superiores. Él nació como Adán y Él era un ser humano como nosotros. Nació sin ningún privilegio cultural especial. No podía haber ninguna duda de que Jesús no tenía algo que nosotros no tenemos, que no tenía un privilegio que tú y yo no tenemos. Y Jesús debía ser el cordero de sacrificio, tenía que ser sin pecado. Él tomaría nuestro castigo para que pudiéramos ser perdonados sin comprometer la justicia o el amor. Tenía que estar sin pecado o no estaría calificado para morir por los demás. Yo puedo morir por mis pecados, pero no puedo morir por los pecados de otros. Si yo tengo pecado, tengo que morir por eso. Entonces, Él tuvo que estar sin pecado y vivió 33 años sin pecar. Pensamos en Satanás atacando a Jesús 3 veces, ¿verdad? Pensamos, Satanás atacó a Jesús cuando nació. Satanás atacó a Jesús en los 40 días, cuando Jesús estaba en el desierto, y Satanás atacó a Jesús en la cruz. Pero Satanás, eso no sería justo para nosotros, ¿verdad? Porque cada día Satanás me está atacando, cada día los ángeles están detrás de mí, los diablos están detrás de mí para tentarme a pecar. Entonces Jesús tuvo las mismas tentaciones. El diablo atacó a Jesús todos los días sin descanso. Y Jesús nos mostró cómo vivir libres del pecado. Y la única manera de vivir libre del pecado es depender del Espíritu Santo para obtener fortaleza y guía en esos tiempos. Derrotó a Satanás demostrando el amor de Dios, demostrando la santidad de la ley y justificando a cada pecador, tomando su castigo sobre sí mismo. Isaías 53:5 declara:
Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Con su muerte en la cruz, Jesús nos liberó del pecado. Derrotó a Satanás y demostró que Dios es amor. Ya sabemos porque Él dio su vida por nosotros. Él nos quiere, Él nos ama. Él nos dio una segunda oportunidad para elegir a quién serviremos. Él demostró que Dios es justo, defendió la ley de Dios perfectamente y pagó el precio que nunca podríamos pagar en nuestro nombre. La muerte de Jesús nos limpió de todos nuestros pecados y nos dio su justicia y un lugar en el cielo. Qué bello, hermanos. Ese es el regalo mejor en todo el mundo. Pero fue su resurrección la que nos da la esperanza. Como Jesús vive, nuestra historia de redención está llena de alegría. Imagínate cómo sería la iglesia si Jesús nunca hubiera resucitado. Si Jesús hubiera dado su vida por mí, yo estaría triste. Esto sería la historia más triste del mundo. Hubiéramos llegado a la iglesia llorando que Dios murió por mí. ¿Por qué murió Jesús por mí? Yo no soy justo para que me muere por mí. Nadie debe morir por mí. Y nos llegamos a la iglesia tristes de la carga de que Jesús tomó nuestro lugar. Pero hermanos, podemos estar con gozo y alegría y felicidad porque Jesús vive. La muerte ha sido derrotado. Satanás ha sido derrotado. Todo lo que Jesús hizo nos da la victoria. Y porque Él vive, podemos tener felicidad y gozo y esperanza. Un autor lo dice de esta manera. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía. Pero en ocasión de la resurrección vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo. Has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas. Has absorbido la muerte por la victoria. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Jesús salir triunfalmente, supo que su reino acabaría y que Él habría que morir finalmente. Amén. Este es nuestro mes para celebrar el mayor evento de nuestra historia. Hemos sido redimidos, hermanos. Pero esta decisión todavía lo tienes que tomar. Puedes continuar por tu propio camino. Puedes decir, pues estoy feliz como estoy. Yo no quiero cambiar. Yo no quiero guardar los mandamientos del Señor. Puedes seguir sufriendo las consecuencias del pecado para vivir como quieres. O puedes vivir como Cristo vive. Puedes ser transformado por Dios. Dios demostró que te ama tanto.
Él hizo todo lo posible para salvarnos a nosotros, salvarte a ti. Yo sé que aunque tenemos la historia de la humanidad, yo puedo decir con seguridad, Dios te quiere a ti. Él ha trabajado en tu vida. Él ha hecho todo para salvarte a ti. Y Él está contigo. Él demostró que nos ama y también nos demostró que Él es justo. Satanás ha sido derrotado. Cristo vive y porque Él vive podemos regocijarnos. La muerte no puede hacernos daños, hermanos. El pecado no puede destruirnos. Satanás ya no puede controlarnos. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús murió por nosotros. Y Jesús hoy vive y nosotros tenemos la victoria. Por eso podemos vivir triunfantes. Nada en este mundo es más grande que Dios. Pero todavía Jesús murió por ti. Jesús vive por ti. Nos dijo qué hacer para ser salvos. Pero nosotros somos los únicos que podemos tomar la decisión por nuestra cuenta. Yo no te puedo salvar, tú no me puedes salvar. Yo tengo que escoger, tú tienes que escoger. Elige este día para servir a Dios. Y nuestras vidas nunca serán las mismas, porque Él vive. Vamos a concluir con el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, no, de Gálatas, el Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga y que nos sentimos gozo y alegría.